Buenos días, hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Esperemos que se encuentren bien allá también en casita, todos los que están conectados, que nos están escuchando. Gracias a Dios por el día de hoy, por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos, por los que estén allá en casa, por permitirles escuchar la palabra de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿les parece? Bien, hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando a cabo. Ya llevamos ya un buen rato, Cartas desde la prisión, y llevaremos un buen rato. Y hoy vamos a ver un tema que va a ser, para mí ha sido impactante, y espero que para todos así Dios les hable a cada uno. Impactante porque va a enseñarnos mucho acerca de lo que somos nosotros, de lo que Dios nos hace ver quiénes somos o quiénes éramos y cómo estamos, cómo nos comportamos. Y es algo de veras que es tremendo, cómo ver el amor de Dios, aún a pesar de lo rebelde, de lo caprichoso, orgulloso, soberbio, celoso, injurioso, jactancioso y todo lo que acá venoso, hasta el cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, aún así el Señor nos ama. La verdad es que qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ver el amor de Dios cuando a nosotros nos hacen algo y dejamos de hablar. Y Dios, no, hombre, no cambia, dice ahí su palabra en Números, Él no cambia, no es hombre para que mienta. ¿Cómo se llama la prédica? Bueno, fíjense, se llama Aprovecha el tiempo para ser sabio. Y saben una cosa, hoy solo vamos a ver 3 versículos, pero saben una cosa, solo vamos a ver la primera parte hoy de estos 3 versículos. Aprovecha el tiempo para ser sabio. Y es algo que, miren, a mí me ha impactado porque yo sé que todos y los que vamos siguiendo la serie se van adelantando, van estudiando, y eso es muy bueno. Y ya saben a qué versículo me refiero cuando digo aprovechar el tiempo, pero se van a dar cuenta que no es lo que tenemos pensado o lo que pensábamos o lo que creíamos. No es eso, no es estar saturado de ahí metido, estudiando, leyendo, trabajando, no es. No dejen de escuchar la serie, la prédica 1 y la prédica 2 de estos 3 versículos, porque al final vamos a entender qué es aprovechar el tiempo. Y esto es algo que nos va a llevar hacia un hacer, hacia un cambio total, a una conducta como a Dios le agrada y como Dios quiere que seamos. Pero por eso es que es importante estar dándole seguimiento y estudio a la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy, como cada día, como cada domingo y como siempre lo hace. Señor, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, por el día de hoy que nos das. Padre, en tus manos ponemos, Padre, esta enseñanza, esta prédica que tú has dado para tu pueblo, Señor. Padre, confróntanos, Señor. Confróntanos, Padre. Humíllanos, Padre. Provoca en nosotros ese cambio, Señor. Te ruego, mi Dios, que no salgamos igual y que no seamos los mismos de cada domingo, de cada semana, Señor. Que cada domingo que escuchamos tu palabra, Señor, tengas, Padre, misericordia de nosotros y que tu Santo Espíritu nos revele, nos haga entender, Padre. Ayúdanos a darnos entendimiento, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la carta del Pablo a los Efesios que estamos viendo, estudiando en la sección que estamos, donde precisamente el apóstol Pablo relaciona grandes principios de la vida con los pensamientos y prácticas del mundo pagano. Nos dice cómo vivir una vida cristiana en medio de una sociedad ciega, confundida y enferma. Fíjense, Pablo está tratando con la preparación del cristiano para vivir en una sociedad enferma. No sé si lo han visto, lo han notado. Pero no puedes leer esta sección o este capítulo o esta carta sin ver que el mundo no ha cambiado. A mí me impacta ver cómo Pablo está describiendo al ser humano, le está escribiendo a los cristianos del siglo I, y estamos en pleno siglo XXI y sigue siendo el mismo comportamiento, la misma conducta. Es increíble, los tiempos pasan, el tiempo cambió, es cierto, hay más
más avance tecnológico, me puedes decir, ay, pero es que no es lo mismo, hoy ya pues todo lo que tenemos, el Twitter, el Facebook, el todo, sí, todo eso, pero sigue siendo el mismo comportamiento, el mismo pecado. La palabra de Dios no es añeja, no es obsoleta, ni mucho menos ha pasado de moda. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos habla como le habló Pablo a los efesios y nos está hablando a nosotros. Por eso nos confronta. Y pues esto es impresionante porque no hay una pizca de diferencia entre los problemas morales que enfrentamos en este siglo XXI con los que enfrentaban en el siglo I. No hay. Nos enfrentamos a los mismos asuntos en la sociedad que ellos, en las mismas luchas que ellos tenían, y reaccionamos exactamente de la misma forma que ellos reaccionaban. ¿Quién mejor que nuestro Dios para conocernos? ¿No? ¿Quién mejor que el creador de todo para decir en qué adolecemos, en qué fallamos y sobre todo, a veces, cómo nos desviamos, ¿verdad? Así es que no es para sorprenderse, porque hoy enfrentamos en el mundo una crisis en la moralidad sexual, de tal manera que ha impactado ya, bueno, desde los niños más pequeños. Y esto es algo que de lo que pues Pablo nos advierte y lo que hemos estado estudiando. Y pues te puedes decir lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, que se presentarán tiempos así como estos, perversos, por causa de la caída de la humanidad, todos sabemos, por causa del pecado de la carne. Así es que nosotros debemos de tener cuidado con ese pecado de la carne. Hace 8 días hablábamos, y ahorita voy a hacer un breve resumen, que es importante para poder enlazar lo que vamos a continuar, porque es una misma carta y es una continuidad de todo. Pero hace 8 días decíamos que una planta recibiendo la luz puede solamente dar frutos agradables, ¿no? Porque una planta en la oscuridad pues da frutos infructuosos que no son agradables, y eso lo hacíamos en comparación a nosotros, ¿no? Que estábamos entre la luz y las tinieblas. Y acuérdense, hace 8 días hablábamos precisamente de una estrategia, de cómo invadir las tinieblas, pues cómo, siendo luz. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con las obras hechas en la carne. Abran su Biblia, Efesios 5, y vamos a empezar a leer. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto ya lo vimos, hermanos, hace 8 días, ¿sí? Y vimos como una advertencia que viene después de una exhortación de no participar con ellos, con los no creyentes, con los incrédulos en las obras infructuosas de las tinieblas. Nos habla de que debemos de tener una actitud, una disposición clara para esas personas, para que nosotros no nos vayamos a resbalar y caer en esas tinieblas y confundirnos. Y como bien dijimos desde hace 15 días, y Pablo lo va a mencionar en el siguiente capítulo, estamos en una guerra. ¿Recuerdan? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y es una guerra espiritual, y lo hemos dicho, que inicia desde nuestra casa, que ahí están los ataques, pero no es una guerra contra las personas, es una guerra contra potestades. ¿Sí es? Así es que como en cualquier guerra, ¿cuál es el propósito de las guerras? Pues ganarla a alguien. Así que nuestro propósito de nuestra vida aquí es ganar esa guerra espiritual. Y bueno, vimos cómo debemos actuar para conseguir esto. Pues Pablo en los versículos nos comentaba 4 actitudes, ¿recuerdan? Que tenemos que adoptar para vencer esta guerra, y que no es contra las personas. ¿Recuerdan cuáles eran las actitudes? Era reprender esas obras, la primera. ¿Y qué tipo de obras? Esas que
tanto daño están haciendo hoy al mundo y que tanto daño le hacen al cuerpo, como lo decía 1 Corintios 6, las de fornicación, la inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, todo eso que vimos. ¿Y cómo teníamos que reprender? Pues había dos formas, ¿se acuerdan? Una era por medio de nuestra voz, por medio de decirlas, declararlas, reprenderlas, y la otra era con el comportamiento. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo vimos, cómo nosotros debemos que actuar sabiamente para reprender esas obras. Y esta era la primera actitud, pero la segunda era que no las debíamos ni de mencionar, a no ser que tuviéramos que reprenderlas. A no ser que las tuviéramos que reprender de esas obras infructuosas. Y nos decía que no hiciéramos ni chistes de eso, porque imagínense que algo banal, porque algo como esto que para Dios le ofende, lo quieras hacer banal. Pues no, puedes provocar un efecto contrario a eso, ¿sí? Entonces vimos la tercera actitud, que es poner en evidencia todas esas obras de las tinieblas. ¿Recuerdan? Esas obras que están ocultas, es lo que todos como iglesia y como familia tenemos que hacer, no solo reprender y no nombrar las obras de las tinieblas que me afectan a mí personalmente y que las conozco y por lo tanto actúo personalmente, sino que todos como iglesia tenemos que tomar una actitud que es poner en evidencia las obras ocultas de las tinieblas y que consiste en sacar a la luz todas esas obras. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos? El del aborto. Dijimos que el aborto es una de esas obras que son oscuras, son de las tinieblas. Pero ¿qué me dicen ahora de lo que están por legalizar en Europa? La pedofilia. Eso es tremendo, hermanos. ¿Cómo se pueden imaginar que estén abogando, pidiendo que eso no sea considerado como un delito, ni como una enfermedad, sino como una manifestación de amor, de necesidad? ¿Están captando la dimensión de esto? Nosotros como iglesia tenemos que reprender esas obras, sacarlas a la luz, mostrárselas a los hijos en la familia, decir esto no puede ser, esto agrede totalmente a Dios. Y Dios dice en su palabra que el que toque a un niño, a un pequeño, más le valiera amarrarse una rueda de molino y hundirse en el fondo del mar, porque lo que les espera, imagínense. Pero esto no es nada nuevo, hermanos. Esto se parece mucho al sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento que leemos, que se hacía a Moloc. ¿Recuerdan? Hablaba constantemente de estos sacrificios. Moloc era un tipo de ídolo que probablemente estaba hecho de metal y que le encendían fuego a ese metal, a ese ídolo, y tenía las manos abiertas, y entonces ponían en sus manos a bebés para que murieran ahí quemados. Imagínense, qué tremendo. Y era de tal manera tan impactante, pues imagínense los gritos, los ruidos, los llantos de los niños, que lo que hacían eran tocar tambores para que no se escuchara. Era un ruido. Lean el Antiguo Testamento y saben, lo mismo sucede con el aborto y con estas cosas. Se hacen ahí, en lo secreto, para que no se escuche. Para que no se escuchen los ruidos, los gritos. Qué atrocidad tan grande. Y esta atrocidad debe de salir a la luz, hermanos. Debe de salir a la luz. Cualquier ser humano sensato sabe que la luz siempre le va a ganar a las tinieblas. Amén. Por lo tanto, no debemos de dejar pasar esto, hermanos. Tenemos que hacer otra cosa y que estar invadiendo las tinieblas con nuestra luz. Y la cuarta actitud, hermano, pues decían que para poder reprender, para no hablar de ello y de ellos, de lo que ellos hablan en secreto, pues debo de estar despierto. ¿Recuerdan? Y esto es estar despierto, estar viendo lo que está sucediendo y reprenderlas, estar atentos. El mismo Jesús dice a sus discípulos: los mando como ovejas a un grupo de lobos. Sean prudentes como la paloma y astutos como la serpiente. ¿Ya ven? Pero nos está mandando al matadero. O sea, esto está tremendo. Y lo habíamos dicho, manada pequeña nos dice, porque el mundo es más. Por eso, despiértate, hermano, levántate de los muertos, porque solo así te alumbrará Cristo para hacer luz
en un mundo lleno de tinieblas. Y es que lo vemos en nuestras familias, en nuestros amigos, en todo. Vemos cómo son atraídos por el pecado, por el mal, por las obras de las tinieblas, y el sufrimiento es grande en las familias, todo lo que conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde van y dónde están y qué les espera. Pero nosotros que somos luz tenemos que invadir esas tinieblas con la luz del Evangelio, y ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo? Con paciencia, con amor, compartirles, y que el Señor les abra los ojos. Era necesario este breve resumen, hermanos, de la semana pasada, pues es como Pablo nos instruía a ser no parte de las tinieblas, sino por el contrario, ser luz, ser ese contraste que contrarrestre la maldad. Y esa era la estrategia de guerra, ¿se acuerdan? Ser luz, para no perder la batalla, porque esta batalla es individual, hermanos. Vamos como grupo, vamos como iglesia, unidos, pero tu batalla empieza cuando sales de la puerta, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando estás solo. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Estás realmente en tu escuela o estás realmente en otra cosa? Cuando estás tú solo, sin tu esposa, sin tu marido, ¿qué ves? ¿Qué estás escuchando? O tú, joven o señorita. Esa batalla es ahí donde empieza, y por eso uno solo tiene que estar muy bien entrenado. ¿En qué? En el Espíritu, para poder resistir los ataques de Satanás y poder decir no. Porque Satanás anda como león rugiente, queriendo devorar. ¿Qué es lo que devora el león? ¿Qué? La carne. Si eres espíritu, ni te va a tocar. Pero si eres carnal, te va a devorar, te va a comer, te va a destrozar y te va a dejar ahí como antílope africano, hecho pedacitos. Lo han visto, ¿verdad? Por eso la prédica de hoy se llama Aprovecha el tiempo para ser sabio, hermanos. Vamos a los versículos 15 al 17, por favor. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Vayan subrayando ese mirad pues. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense, vean esas dos palabras, mirad pues. Estos 3 versículos son los que vamos a ver en 2 prédicas. Hoy la primera parte y la segunda parte de aquí 8 días, si Dios nos da vida. Y no se lo pierdan, porque ahí hay muchas confusiones donde, aprovechando el tiempo, aquí estoy, hermano. Espero que así sea. Al final de aquí 8 días van a ver si verdaderamente aprovechabas bien el tiempo. Así es que estas 2 palabras, mirad pues, dice Pablo que lo hagamos, pero que lo hagamos con diligencia. ¿Se dan cuenta? Que miremos con diligencia cómo andamos. ¿Y por qué? Porque solo hay 2 formas de andar. Solo hay 2 formas de andar. O como creyentes o como incrédulos. O como luz, o como tinieblas. O como necios o como sabios. Fíjense, hermanos, yo he recibido ahí comentarios muy hermosos de gente que nos escucha de otras ciudades y nos dice: pastor, ya no leo como antes leía de corrido, ya ahora me detengo, dice, ya como que he aprendido a ver hasta las comas y qué significa ese pues. Dios nos está enseñando, ¿verdad? Dios nos está enseñando, hermanos. Y qué hermoso es tener unas prédicas de esta manera para poder estar escudriñando, desmenuzando casi palabra por palabra. Qué hermoso es nuestro Dios. Nuestro andar pues debe ser totalmente diferente al de los que no creen. Fíjense, hemos visto en prédicas anteriores de esta misma carta que los creyentes andan en amor. El domingo pasado vimos que también algunos andan en luz, y como nosotros, ¿verdad? Y ahora Pablo nos está diciendo que debemos andar en sabiduría. ¿Y cómo se anda en sabiduría? Que eso es lo que vamos a ver. Pues aprovechando bien el tiempo, pero también sabiendo cómo es la voluntad del Señor y entendiéndola. En esos fíjense, esto es bien profundo, hermanos. Lo vuelvo a repetir porque es donde se desarrolla toda la enseñanza de hoy y de aquí 8 días. ¿Cómo se anda en sabiduría? ¿Y cómo se anda en sabiduría? Aprovechando el tiempo.
pero también tengo que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, y no nada más saber, entender. Eso nos va a dar una luz, hermanos. Si Dios les alumbra, créanme que su vida cristiana va a ser ligera la carga. Va a ayudarnos mucho nuestro Señor a depositar esas cargas, pero a saber cómo debo conducirme. Así es que es el contraste que vamos a ver hoy en estos versículos. Nos va a mostrar Pablo que andar en luz es andar con los dos pies. Acuérdense de este ejemplo que hemos tomado, porque ya sabemos cómo lo hemos estudiado en esta carta, que es un contraste, que no solamente me basta con andar con un pie, no solamente me basta con decirle no al pecado, sino decirle sí a Dios, sí a sus mandatos, sí a su carácter. Aquí es lo que nos va a enseñar, es otra parte de lo que es la congruencia. Cuando digo que soy cristiano, nos va a enseñar a andar con un pie, a no ser necio, pero a andar con el otro pie para ser sabio. Debemos dar un paso que dice no a la necedad, pero no nada más quedarnos ahí, no solamente quedarnos ahí. Y esto es importante, por eso lo vamos a desarrollar. Pero el siguiente paso es que le tengo que decir sí a la sabiduría. O sea, le digo no a la necedad, pero sí a la sabiduría. Por eso vamos a hacer un esquema como lo hemos hecho en estas últimas prédicas, y que se ve y yo identifico en estos versículos. Vamos a ver primero, vamos a identificar, vamos a tener una forma de concepto, de definiciones de concepto, pero profundos, en quién es un necio y quién es un sabio. Ese es el punto número 1. ¿Quién es un necio y quién es un sabio? Como punto número 2, pues lo natural, debo de evitar andar en necedad. Y eso lo vamos a ver en el versículo 15, la primera parte. El punto número 3 que vamos a ver la próxima semana, el paso que hay que dar. ¿Cuál será ese paso que hay que dar? Pues si ya vi que no tengo que ser necio, ¿qué tengo que ser? Sabio. Y eso lo vamos a ver en el versículo 15, segunda parte. Y entonces tengo que saber el punto número 4, ¿cómo obtengo la sabiduría? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser sabio? ¿Cómo obtengo la sabiduría? ¿Y cómo se llama la prédica? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Entonces, ¿cómo obtengo la sabiduría? Pero no es lo que se imaginan, ¿eh? Yo sé, porque así estaba yo. Creemos que las multiactividades, de trabajo, leer, estudiar, miren, no se confundan, mejor espérense hasta el final, espérense, porque esto nos va a fundir fusibles y tremendo. Creo que todos hemos aprendido a leer con detenimiento la Biblia, ¿sí o no? Hemos estado aprendiendo a leer. Y ahora podemos darnos cuenta del contraste que está haciendo Pablo de todas estas cosas, y en el caso que nos dice que debemos de dar un paso al decirle no a la necedad, pero lo siguiente es sí a la sabiduría, porque la palabra de Dios menciona cuál es el principio de la sabiduría. Y lo sabemos de memoria, los niños se lo saben, pues es un versículo bíblico en la escuelita infantil y que es obligatorio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Dice el Proverbio 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Eso está tremendo. El principio de la sabiduría es tenerle miedo al Señor, pastor. Pues yo le diría, no exactamente. El principio por donde uno comienza a ser sabio es cuando uno le tiene respeto a aquel que ha diseñado todo con el orden con el que todo funciona en la vida. ¿Escucharon? Fíjense, el principio es cuando uno le tiene respeto a aquel que ha diseñado todo con el orden con el que todo funciona en la vida. ¿Le tenemos respeto a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Así es que, ¿cómo es el respeto? Pues temiendo no hacerle caso a las normas que Él ha dictado. Este temor es puro sentido común, es un temor sano, jamás es un temor que paraliza. Es todo lo contrario, anima a seguirlo porque sabes que te da la vida. ¿Saben una cosa? Por ejemplo, las señales de la autopista.
Están puestas y hechas ¿para qué? Para nuestra seguridad, para preservarnos la vida. No, no más de esto, cuidado, curva peligrosa, poblado próximo. No lo entendieron, pero bueno. Entonces, ¿saben? Todas esas señas son hechas para preservarnos, para cuidar la vida. Pero si yo sigo esas señales y esas señaléticas que se llaman, pues desde luego que voy a andar seguro y tranquilo y sin miedo, porque sé que a donde voy me conduzco de una manera en orden y tranquila. Pero hay alguien contrario a esto, que se salta ese orden y no las obedece, no toma en cuenta y pone en peligro su vida, y no tan solo la de él, la de los demás. Estamos entendiendo la comparación, ¿verdad? Pues de la misma manera, hermanos, y con mucha más razón así en nuestra vida diaria. La Biblia dice que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es Colosenses 2:3. Es en Cristo donde está escondido toda la sabiduría y el conocimiento. Y esos tesoros de la sabiduría y conocimiento están dispuestos para los hijos de Dios, para aquellos que buscan en Cristo esos conocimientos para que puedan andar en amor, en luz. Pero hoy vamos a ver en sabiduría. Por eso dice, fíjense, estamos todavía empezando. Por eso dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, andar. ¿No te has dado? ¿Tú no has visto alguna vez o no has? Si me quito los lentes yo no veo de aquí para hacia la pared. Pero si veo sin lentes, si veo a alguien venir, sé quién es por su andar. ¿Es mentira o no? ¿Verdad que es cierto? Lo mismo hacía ustedes. Incluso a mí me pasa cuando yo estoy estudiando ahí en la casa, estoy en mi lugar, ahí encerrado y oigo subir las escaleras, ya sé quién es por el andar, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Algo nos pasa a nosotros mismos, porque el mundo nos está viendo cómo andamos. Yo he visto personas, hermanos, y me he dado cuenta y me los encuentro en el súper y veo hacia dónde están volteando. ¿Conocen ¿Conocen esto? Sí saben, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de su andar? Qué tremendo, imagínense, Solo es con verlo, nada más verlo hacer. Hermano, pastor, Y no es juicio ni juzgo, pero simplemente con el andar se da uno cuenta. Por eso nosotros vigilar cómo andamos en todo momento. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo es esto. ¿Exige más la gracia o la ley? La gracia, desde luego. Con nosotros es lo que pasa, hermanos. Y lo mismo que sucedía en los versículos anteriores, Pablo hacía un contraste entre la luz y las tinieblas, ahora lo va a hacer entre lo sabio y lo necio. Por eso, antes de entrar en la profundidad en los versículos que vamos a escudriñar hoy, vamos a ver en voz del maestro qué pasa por la cabeza de un necio, para saber luego en qué basa su esperanza ese necio y dónde sostiene ese necio su esperanza. Fíjense, vamos a una parábola que todo el mundo conoce. Vamos a Lucas 12, del versículo 16 al 21, por favor. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, ni te preocupes, tienes asegurado el futuro, el de tu generación, segunda generación y todos por lo que tienes. En pocas palabras. Versículo 20, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Digan, iglesia, ¿qué le dijo? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿qué?
para con Dios. Hermanos, acabamos de ver un necio. Un necio es aquel que solo piensa en las cosas de este mundo y es necio porque no sabe o no quiere saber que Dios le va a llamar en cualquier momento. Hay mucha gente que pues le duele el codo. Qué bueno que ya los de Monterrey se quitaron ese estigma. No, de verdad, yo conozco hermanos, no, al contrario. Pero esa gente es de veras bien durazno. Bien durazno. ¿Y por qué? Porque nada más es mío. No, y yo porque no comparten nada. ¿Y por qué? Porque el corazón sigue siendo duro. Sigue siendo duro. Y es que no quieren saber que Dios le va a llamar en cualquier momento. Y que ya sea antes o después va a perder todo aquello que Él puso sus esperanzas en eso. Es su futuro. Yo conozco gente que mientras tiene, está muy contento, muy aquí, participa aquí, amable, te saluda, todo. Pero mientras no tiene y llegan las vacas flacas, ni te saluda, no sabes de él, está todo, pues es normal. Pero ¿en quién está la esperanza? Y entonces, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues dice Pablo, gózate. Y lo vuelve a decir, gózate. De esta manera, cuando un necio pierde algo de aquello sobre lo que sostiene su vida, se desespera. Cuando aquí en esta vida pierde algo en lo que sostiene su vida, se desespera. Y cuando se muere, lo pierde todo. ¿Cierto o no? Por lo tanto, un necio es aquel que tiene su vida y vista puestas en las cosas de este mundo, en contraste a un sabio. Sabio es aquel que tiene su vida y su vista puestas en la eternidad. Y ahí es donde busca y halla la sabiduría para no tropezar. Y ese sabio es ahí, en el cielo, donde hace sus tesoros. Porque sabe que en el cielo ni la polilla ni el orín que corrompen. Y sabe que también ahí es donde los ladrones no minan ni hurtan. Por eso cuando muere alguien sabio no pierde nada, sino todo lo contrario, gana todo. Amén, gloria al Señor. Por lo tanto, el necio es el que vive de espaldas a Dios. Un necio es el que le dice en su corazón, no hay Dios. Romanos. Ese es el necio, dice, no hay Dios. Yo tengo que esforzar, yo esto. Un necio es el que dice que las señales y las advertencias que se ven en la autopista, no, eso está hecho, mira, eso no lo puso la autoridad. Están ahí, pues a alguien se le ocurrió, lo puso mal, dice. Por eso lo omite y por eso la viola, porque no reconoce ninguna autoridad y por eso vive su vida como bien le parece. Hace lo que quiere. Por eso dice que la Biblia es hecha por hombres, porque es una buena justificación de Satanás para no obedecer a Dios y decir, no, la Biblia está hecha por hombres y por lo tanto pues, por pecadores. ¿Qué voy a obedecer eso? Mejor obedezco lo que mi corazón, lo que mi espíritu, lo que yo piense y lo diga. Por eso se necesita fe. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios porque les dio fe? ¿Verdad? Porque fuéramos unos necios. Éramos necios. Así es un necio, así piensa y razona un necio, al margen del sentido común más elemental, y cree que pensando y actuando así no tendrá que dar cuentas de su responsabilidad. Pero los necios son responsables de su necedad. ¿Cómo viven los necios, hermanos? ¿Cómo viven aquellos que esto es de hombres? No, pues esto fue escrito por 40 hombres que ni... Yo ya lo leí de capa a tapa y ni siquiera me dijo nada, pues ni te va a decir nada. ¿Cómo viven? ¿Cómo está su condición? Véanlo, ¿cómo está su modo de vivir? Dios nos va a dar una paz que sobrepasa el entendimiento, aún a pesar de que no tengas trabajo, aún a pesar de que te abandonen, aún a pesar de que te tenga que cambiar de ciudad por el trabajo y tengas que venir cada 8 días. Dios te va a dar paz. De modo que estos necios no tienen excusa, hermanos. No tienen excusas, porque cuando tú ves el cielo, las estrellas, las montañas y la luna tan hermosa que en estas noches te ha salido, dices, ¿quién lo pudo haber creado? La explosión. Solamente Dios.
Solamente Dios pudo darnos una noche como a la de una luna como la de anoche. Y dices, qué tremendo, Señor. Wow, gracias, Padre. Ese es un cuadro natural, no tenemos que comprarlo, nada más es alzar la vista y decir, Señor, qué hermoso, Padre, qué hermosa es tu creación. Pero el necio dice, ay no, es que pues según la gravedad, según la fuerza, según ay Padre, ilumínalo, Señor. De modo que no tienen excusa. Romanos 1:21 dice que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por lo tanto su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido. Y yo les recomiendo que lean este Romanos 1 desde el 18 en al 21, pero en traducción actual. Léanlo en su casa. Van a ver qué tremendo cuando habla acerca del hombre, del pecador, del necio, del que se opone a Dios. Y por eso dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se dan cuenta? Por eso desprecian la sabiduría y enseñanza de Dios. Por eso viven como si la autoridad no existiera. Un necio vive pensando, fíjense, escuchen, un necio vive pensando en lo que puede recibir aquí mientras va conduciendo. No piensa en la multa que le puede llegar cuando llegue a casa. Sí es que llega. Sin embargo, alguien sabio es cuando le hace caso a Dios y atiende sus consejos. Por eso Pablo les avisa a los efesios y nos avisa a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andan. ¿Cómo andas, hermano? Cada uno respóndale a Dios, ¿cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? No seas como los insensatos que miran hacia otro lado, porque si ya sabes cómo es Dios y lo que ha hecho con nosotros y lo que ha hecho para salvarnos, entonces debemos de mirar con diligencia cómo andar en este mundo para no tropezar. Porque el necio dice, no, mira, las señales están puestas, pero no son necesarias. Y bueno, yo sé que pues, finalmente pues alguien va a decir, la autoridad es buena y me va a perdonar. Así como Diosito es bueno y no creo que me mande al infierno. Porque es muy bueno. Diosito no puede mandar al infierno a todos, solamente a los asesinos, solamente a los violadores. Qué tremendo engaño, ¿verdad?, de Satanás. La Biblia dice todo lo contrario, que el que no cree no es hijo de Dios, y el que cree lo obedece. Y esa es la diferencia. Por eso tenemos que aprender. Así es que, ¿cómo andamos en este mundo para no tropezar? Y ese es el error que hay que evitar, que es andar en necedad, hermanos. Por eso el versículo 15 que estamos viendo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es lo que hay que evitar, hermanos? Pues lo que hay que evitar es andar como necios. Por eso no podemos dormirnos, porque terminaremos siendo como ellos. Pero Dios no nos ha llamado para que vivamos así, dormidos entre los muertos. Y yo sé de lo que les hablo, porque muchos de los que están aquí también lo van a entender. Así éramos antes. Estábamos muertos, éramos necios. Así estuve durante muchos años, y esto es lo que precisamente hacía el diablo en mí, que ni siquiera renegara de Dios, pero que ni siquiera lo obedecía. ¿Se escucharon? Y así hay muchos no reniegan de Dios, muchos dicen, no, yo estoy tomado de la mano de Dios, yo he ofrecido, pero ni lo obedeces, ni lo conoces. ¿De qué te sirve decir eso? Ese es el engaño de Satanás. No precisamente porque reniegues de Él, no es que seas hijo de Él. Lo tienes que conocer, tienes que creer en Él. Y ese creer va a tener un resultado en obedecerlo. Y ese obedecerlo va a ser visible ante los demás. ¿Por qué? Porque ya no eres lo que eras. Amén. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque tenemos tendencia de destruirnos, incluso aun cuando tengamos una buena enseñanza doctrinal en la iglesia. He visto personas que reconocen a Dios, escuchen, y su autoridad sobre sus vidas, pero luego andan sufriendo, llorando como todos los que no tienen ninguna esperanza, por necios, por dormirse, como decíamos en el versículo de la semana pasada. Y es que necesitamos estar atentos. Acuérdense, esta guerra te va a atacar y puedes caer si no estás capacitado, estás preparado, si no estás entrenado, si no estás
porque puedes caer. Todos somos expensos a caer, y Satanás a lo que más le quiere dar es a la cabeza para que el cuerpo caiga. Por eso, varones, ojo. Padres de familia, ojo. Y mujeres también, mujeres abusadas, sabias. Ya mi esposa estará preparando una plática muy buena para las mujeres, porque es necesario, acerca de cómo debe de ser una mujer de Dios. Así que miremos con diligencia, hermanos, cómo andamos y dónde estamos, si en el borde, el límite del otro camino, o quizás ya me pasé al otro camino. Y es muy delgada la línea, muy delgada la línea. No vayamos a pensar que caigamos en una depresión espiritual pensando en que yo, pues es que yo soy el hijo de Dios, pero pues mira cómo estoy, y mira, este no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hoy en la mañana hablábamos de eso. Sí, los sentimientos existen verdaderos, pero un hijo de Dios se levanta. Sí se entristece, sí le duele, sí se aflige, pero se levanta por cuanto tiene el Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, si estamos dormidos, es puro sentido común que caeremos. Si estamos dormidos, es muy fácil pasarse al límite del necio. Por eso tenemos que mirar con diligencia cómo estamos andando diligentemente. Y ahorita vamos a ver qué es diligencia, porque esto es importante. Cuando Pablo nos habla acerca de la palabra diligencia, la traducción en el original, en el griego, dice que es precisión. Eso es tremendo, O sea que hay que caminar con precisión, observando con exactitud qué digo, qué pienso, qué veo, qué hablo y cómo soy. Como se los dije en el ejemplo de hace un momento, otros están viéndote y tú no te das cuenta. Incluso cuando vas manejando y se te atreve y de momento ¿qué era? Era un hermano de la iglesia. ¿Y qué le dices? Hermano, perdón, es que el claxon se pegó. ¿Saben? Estos ejemplos prácticos son de la vida cotidiana. Vivimos en un mundo muy estresado. Vivimos al borde de que estamos apurados siempre. Y decía papá, que decía, madre de todas las desgracias, ¿cuál es? Las prisas. Madre de todas las desgracias, las prisas. ¿Cuánta sabiduría hay en eso? Por eso, con tiempos, con calma, tenemos que andar diligentemente. Ahora ya saben, con precisión. Tenemos que andar muy astutos, muy sabios. ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué digo? En el súper parece que no me están, pero me están viendo. Y no lo hagas por ellos, hazlo por Dios. Ahí está. Porque si eres hijo de Él, cuando tu hijo va a una casa ajena, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Díganme. Pórtate bien, saluda, recoge tu plato, da las gracias, haz esto, ¿sí o no? Dios te está diciendo, anda diligentemente, pero no en la casa ajena, en todo el mundo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Verdad que sí? Dios nos está hablando. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Pues evidentemente para rectificar. Hermanos, después de lo que sabemos de Dios y de nosotros mismos, no debemos de andar como necios. Por eso estas enseñanzas, porque a lo mejor lo estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta. La palabra, como les decía, de precisión, que es diligencia, hay que observar con exactitud, con precisión, cómo estamos caminando para hacerlo bien. Lo que Pablo nos está intentando explicar, hermanos, es que podemos estar pensando que caminamos como cristianos, pero resulta que es todo lo contrario. Y eso es fuerte. Y se lo está diciendo a los efesios y nos los está diciendo a nosotros. Por eso Pablo habla de que miremos diligentemente, con precisión, porque nos podemos estar engañando en pensando que cada 8 días yo voy a la iglesia, yo levanto las manos, yo alabo, yo canto. Pero de lunes a viernes soy muy errático en ese andar. Mi andar no es con precisión. Mi andar sigue siendo el mismo del que antes yo era.
Y ahí es donde Pablo y el Señor nos sacude aquí y nos dice: obsérvate, analízate cómo andas. Por lo tanto, y si no vigilamos, pues hermanos, dense cuenta cómo es que cada palabra de aquí, de la escrita, cobra mucho valor. Porque si no vigilamos y además no lo hacemos con precisión, que es diligencia, ¿cómo terminamos viviendo? Como necio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando estudiamos, y por eso nos llevamos este tiempo, hay que estudiarlo a profundidad, diligencia, precisión, exactitud. Y si no, porque dice: mirad cómo andas. Y yo me quedo pensando: Señor, ¿qué me quieres decir, Padre? ¿Cómo ando, mi Dios? Yo creo que estoy contigo, me entrego en oración. No, mira cómo andas. Con diligencia. Y digo: Padre, con diligencia, bueno, atiendo esto. No, revisa qué significa diligencia. Precisión, exactitud. Y tú dices: wow, Señor, sí, perdóname. ¿Cierto o no, hermanos? Este andar no se refiere a un pecado en concreto, porque un pecado concreto en medio de una vida piadosa, pues cuando vamos caminando prudentemente y resbalas, pues el pecado salta a la vista y un hijo de Dios se da cuenta de inmediato y rápidamente pone remedio a la situación. Esto se refiere más bien a un estilo de vida en la que empiezo a justificar cosas tanto en los demás como en mí. ¿Y cómo lo hago? Pues con frases como: es que mira, pastor, los tiempos ya han cambiado. Pablo estaba en ese tiempo, siglo primero, no había ni tele. Pastor, hoy ya cambió todo. No, hermano. Esas justificaciones empiezan a llegar a nuestra mente por el creer que sabemos y conocemos. Y empezamos a tener unos debates ahí mentales, pero Dios te está diciendo: mira cómo andas. Y por eso es que a esos necios empiezan a querer justificar: ay papá, ay mami, no es para tanto. Esto es exagerado, ¿cómo crees? Pero sabes una cosa, esos que piensan eso van a terminar guiando su vida con su propia sabiduría, con sus propios conocimientos, y tarde que temprano se van a dar unos tropezones de los cuales tú y yo nos dimos y las rodillas nos rasparon terribles. ¿Me explico, verdad? El pecado nos lastimó y lastimamos y ofendimos a lo más sagrado, que era nuestra familia, nuestros hijos. Así se empieza a justificar la vida de los demás. Por eso cuando empezamos a justificar algunos comportamientos rechazados por la palabra de Dios, cuando decimos: es que no es para tanto, mira, tú sigue pensándole a Dios, pídele a Dios que te dé, como les dije hace 15 días, les he dicho muchas veces, lo que ya está escrito y lo que ya está dictado por Dios, pues ya ni le pidas oración, ya te lo dijo, ya está establecido. Si te dice no, es no. Pero queremos justificar esos comportamientos, y cuando decimos que no es para tanto, que dale la vuelta a la página, ya no te ahogues, ya dale la vuelta a la página. Pues es cuando nosotros somos los que examinamos la palabra de Dios y no dejamos que la palabra de Dios nos examine a nosotros. ¿Se dan cuenta? Es lo que sucede, y es lo que pasa. Pues nosotros nos creemos más sabios y creemos: pues es que a mí me dijo el terapeuta, me dijo esto, pero Dios te está diciendo que no es así. Por eso estas enseñanzas son para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios las va a escuchar y dice: sí, Señor, sí es cierto, tienes razón. No puedo justificar ni puedo decir que eso es antiguo, que eso ya está retrógrada, que eso ya no aplica, porque es tu palabra, Padre. Y hoy me está confrontando y hoy me está haciendo ver que es cierto, que muchas veces yo he sido necio y muchas veces yo he querido actuar conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo digo, conforme a lo que yo sé, porque creo que eso es lo que me conviene. Pero a mí lo que me conviene es tu palabra. Hermanos, esto es cuando sucede. Por eso dice Pablo: mirad pues con precisión cómo andamos. Porque todos los días, si no conservamos esto que Dios nos ha dado, vamos a caer y nos vamos a conformar al mundo. Pablo dice de Demas, dice: vengan porque Demas me ha abandonado. ¿Qué dice? Ha amado
más al mundo que a Dios. Y Demas era un siervo. ¿Qué hubo? Y Demas era un Víctor. Y Demas era un José. Y Demas era un Gerardo. Por eso, ¿cómo tenemos que andar? Con precisión, diligentemente. Porque qué triste que Pablo escriba eso. Qué triste poder decir, y, oye hermano, y se fue al mundo, hermano. ¿Cómo? Pero venía y alababa y traía a sus hijos y todo, y aquí pues el mundo ganó. Angosto el camino de la salvación. Ancho, 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 ancho el de la perdición. Hermanos, todos los días debemos andar con diligencia para no caer en ese camino tan ancho, tan rico para la carne. Ay, 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 ¿no es rico para la carne? Uy. Y es que para todos, por eso venimos aquí cada 8 días, por eso, claro, porque nosotros estamos en el camino de esa progresión de la santidad. Esto lo que está hablando Pablo es santidad, hermanos. Esto desde lo que estamos leyendo ya en la carta, es santidad. Ay, es que esto está muy exagerado. Si tú así lo piensas, es porque el sello del Espíritu aún no está. Cuando el sello del Espíritu está puesto es cuando uno dice, Señor, perdóname, tienes razón, yo no lo había visto así. Y he caído en esto, en esta holgura, o he sido yo de tal manera tan suave que permito esto. Entonces, Señor, si hoy tú quieres que yo ande con precisión, tu palabra misma dice, versículos antes, que ande en amor, en piedad. Entonces lo voy a hacer con sabiduría, como hoy me lo estás enseñando, para poder dirigir tanto a mi casa como a mi vida bien, precisamente. Amén. O sea que, hermanos, veamos rápidamente nuevamente cómo es alguien insensato, cómo andan los que no le hacen caso a Dios en lo más esencial, cómo andan aquellos a los que Dios no conoce y por lo tanto no les dará la entrada al reino de los cielos. Vamos a Mateo 25, por favor, versículo del 1 al 13. Aquí hay muchísima enseñanza, Solo voy a sacar unos principios rápidos, pero esto ya lo hemos estudiado y ya hemos visto a profundidad esto. Mateo 25, versículo del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas. ¿Y qué? Ay, ay, ay. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Quién es? ¿Quién es el esposo? A recibirle, dice, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos pues del aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Ay, ay, ay. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que ¿qué? Y esta es la enseñanza, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La lección principal para ahorita, para este prédica de esta parábola, es que la preparación en esta vida es muy importante, hermanos. Mirad cómo andemos, cómo andamos, como necios o como sabios. Es esencial mirar esa diligencia, porque llegará el día en que prepararse ya no será posible. Porque la puerta, ¿cómo va a estar? Cerrada. Y ya no habrá una segunda oportunidad. La lección importante de esta parábola es la preparación.
Jesús cuando regrese rechazará a todos aquellos que aún no se han convertido. Mateo 7:23 dice: y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí. Fíjense, los que nunca han rendido su vida a Él, y eso es lo que significa nunca os conocí. Puedes decir: yo lo conozco, es que yo sé quién es Dios, yo creo en Dios, pero no lo obedeces, no haces lo que Él dice. Llevas tu vida en un descarriate. Tus hijos, tus hijas, tu hija está en el pecado inmerso. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puedes decir que lo conoces? Pues dices como seas, de oídas te había oído, pero ojalá hoy tus ojos lo vean. Así es que, hermanos, ya no habrá una segunda oportunidad, porque aquí en esta tierra ha habido muchas. Y no hay pretexto para no decir que pues no la tuve, no supe, no me enteré. Hoy te estás enterando, si es que no te habías enterado. No hay excusa para vivir una vida sujeta en agrado y a la voluntad de nuestro Señor. Por favor, escuchen. Pensar en aquello que estamos haciendo. Piensen. No vaya a ser que pensemos que estemos en el camino cuando en realidad estemos fuera. Y esta es una muy buena reflexión. Esto es para todos. Yo lo tomo, cuando yo lo escribí, lo pensé y dije, reflexiono. Todos tenemos que mirar y vivir así todos los días, hermanos, porque es la única manera de andar diligentemente, preguntándole al Señor: Señor, ¿es de tu agrado, Padre? Yo sé que esto suena exagerado para muchos, pero es la única forma que tú puedas dirigir bien tus pasos, pensamientos, palabras, obras y acciones. Dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Termino, hermanos. ¿Por qué tenemos que cortar? Porque llevamos 1 hora en un versículo. Y hermanos, ¿Dios nos ha hablado? Yo espero que esas 2, 3 voces que dijeron amén, después las demás. Hermanos, ¿Dios nos ha hablado? Yo sí, a mí me habló mucho. Es muy fácil caer en el camino del necio. Es muy fácil desviarse. Es muy fácil pensar: ay, yo ya soy salvo, Señor, y esto y el otro, y no te das cuenta que es muy delgada la línea. Por eso necesitamos andar con diligencia. Esto va para creyentes y para no creyentes. Porque quizás a lo mejor para ti ya lo veas imposible recuperar todos los años perdidos, todos esos pecados, ahora las consecuencias de tu vida en desastre, en desorden, en totalmente desobediencia, en oponencia a Dios, a tus padres. Tú dices: yo ya no tengo cura, ya no tengo salud. Sí, la gran noticia de hoy es que sí tienes salvación. El Señor manda a todos que se arrepientan. Y como le dijo a la mujer que habían captado en adulterio y que estaban a punto de apedrear, y que le dijo: mujer, vete y no peques más. Hoy el Señor te dice así. Si estás en esa vida envuelta en problemas, en pecados, en disoluciones, en pleitos con tu familia, en todo te va mal, estás en una situación donde dices: no puede ser, ¿qué va a pasar de mí? Ya no tengo solución. Sí, el Señor te dice: ven a mí, arrepiéntete, ve con un corazón contrito, humillado, pídele perdón al Señor por todos tus errores, todos tus pecados, pero ya no peques más. Y tú que eres creyente, hermano, quizás para ti tú digas: bueno, sí, fíjate que pues yo he creído, el Señor me está bendiciendo, el Señor me está... Pregúntale al Señor si es de su agrado lo que haces, si es de su agrado lo que piensas, si es de su agrado cómo te conduces, cómo llevas a tu familia,
si es de su agrado todo lo que tú generas. Hoy es un buen tiempo, hermanos. Esta carta nos está llevando de tal manera a vernos ahí enfrente y decir: Señor, me falta mucho, Padre. Sí, Él te dice: sí, pero yo te estoy ayudando, yo te estoy dando la herramienta, te estoy dando la palabra para que tú salgas de ahí, para que crezcas, para que no te duermas, para que te levantes, para que seas firme, para que seas un varón fuerte, decidido, valiente, esmerado, pero que también seas amoroso, que también seas delicado, paciente. Y es un equilibrio, hermanos, como Cristo lo es con nosotros. Ponte de pie para darle gracias al Señor. A lo mejor por ti ha pasado mucho que pues no debiste de haber hecho eso, no debiste haber actuado así. Quizás tú mismo te preguntes, tú mismo le estés diciendo al Señor: Señor, hice mal esto, Padre. Hoy es un buen momento. Dice la palabra de Dios que si escuchas la voz de Dios hoy, atiéndela. No endurezcas tu corazón. Atendamos su voz, su llamado. Atendamos su palabra. Limpiemos y despojémonos de todo pecado. Corramos ligero esta carrera del cristianismo. Corramos con paz, con amor, con armonía, pero limpios de esa maldad. Señor mi Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, Padre, que nos enseña, nos confronta, nos hace ver la realidad de quiénes éramos, o a lo mejor, Padre, quiénes somos si hemos resbalado y caído ahí, mi Señor. Señor mi Dios, te rogamos, Padre, que tu gracia, Señor, y tu amor y misericordia nos haga ver estos errores y pecados, mi Señor. Que nos limpiemos ante ti, Señor, ante ese trono. Perdona, Señor, nuestros errores y faltas, Padre. Tú, Señor, tú eres grande en misericordia, en amor. Gracias, Señor, porque es solamente tu palabra la que nos hace ver dónde estábamos, lo que hacíamos, Padre, y hoy dónde nos tienes, Señor. Te ruego, mi Dios, por cada familia que hoy escucha y que en este momento se pone a cuentas contigo, Padre. Que tú escuches, Señor, la voz de tu pueblo, mi Dios. Danos, Señor, danos de tu fuerza, de tu poder, Señor, para caminar diligentemente en este mundo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor. Poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, los ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso de fin
siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos están preparados para esperar al Señor en las nubes? Por eso es andar con diligencia, ver con exactitud, con precisión cómo andamos, mis hermanos. Amén. Porque la promesa de nuestro Señor, tarde que temprano, un día u otro se va a cumplir. Amén. Vamos a cantar. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, el Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. Escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces no lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso, glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado, bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Una vez más, bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al glorioso Rey? Gracias, Señor. Como dice este canto, bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti, mis hermanos. No sabemos el día ni la hora en el cual vaya a venir nuestro Señor, vaya a regresar nuestro Dios. Pero la palabra ya la tenemos. Andar con diligencia, andar sabiamente. No andar como necios, sino andar como sabios, mis hermanos. Ya el consejo lo tenemos. Lo demás depende de ti y de mí. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estamos despedidos. Gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha regalado nuestro Dios. Como cada domingo, seamos diligentes en todo, mis hermanos. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga este domingo, lo que resta del día. Y nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana. Amén. Igual a las 11 de la mañana, los que quieran venir, confirmen su asistencia, mis hermanos. Queremos verle, queremos saludarle, mis hermanos. Y los que están en casita, que Dios nos los bendiga, mis hermanos. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Denle fuerte el aplauso.